Hola a todos y muy bienvenidos a este su canal y esta es la vida eterna. Es para mí un privilegio y un gusto estar frente a ustedes trayendo un nuevo contenido, esperando que este tema sea una rica bendición para la edificación de su carácter mientras vivamos en este mundo caído. El tema que hemos traído en este momento se titula La fe de Jesús o la justificación por la fe. Vamos a ir a las Escrituras, al último libro de la Biblia, y vamos a buscar en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Apocalipsis 14, 12 dice así: Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquellos que son llamados santos son quienes guardan los mandamientos de Dios. Pero preguntamos, ¿por qué son capaces de guardar la ley de Dios? ¿Tienen acaso una fuerza o poder especial propio para lograr hacerlo? De ninguna manera. Ellos poseen la fe de Jesús, es lo que dice el texto. Y esta fe es la que los conduce a obedecer todos los mandamientos de Dios. El tema de la justificación por la fe o fe de Jesús es un tema presentado en las Escrituras. Los discípulos de Cristo, es decir, la iglesia primitiva que Jesús estableció, lo tenía claro. Sin embargo, con el paso del tiempo y con la muerte de los discípulos directos de Cristo, Satanás fue logrando que la claridad sobre este tema tan importante en las Escrituras y tan importante para nuestra salvación se fuera perdiendo, de modo que hoy no es muy claro. Y es que en esto consiste su trabajo, en envolver en misterio las claras y sencillas declaraciones de Dios en su palabra. Y aquello que requiere un escudriñamiento profundo, Él desea que sea considerado como algo sencillo, que no requiere mayor investigación. ¿En qué consiste la justificación por la fe? Vamos a ir a las Escrituras y vamos a buscar en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo Jesús. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El texto contiene ideas muy interesantes que, si son vistas por la superficie, no se podrá captar la profundidad de significado que realmente poseen. El hombre no es justificado por guardar la ley de Dios. Una rápida lectura de esta parte del texto podría sugerir la idea de que ya no somos justificados por guardar la ley. Entonces, ya no es necesario guardarla. Pero esto no es lo que enseña el texto, pues sabemos que Dios nunca se contradice a sí mismo. Las aparentes contradicciones que aparecen en la Biblia son solamente eso, aparentes contradicciones, no contradicciones reales. Y estas aparentes contradicciones son las que demandan la mayor atención de nuestras mentes para que sean aclaradas. Y es aquí donde encontraremos tesoros de gran valor si nos damos a la tarea de buscar la verdad tal como Jesús nos aconsejó. El texto dice con claridad que el ser humano es justificado por la fe de Jesucristo. No dice por la fe en Jesucristo. Sin embargo, la fe en Jesucristo y la fe de Jesucristo no son ideas opuestas. ¿Acaso la fe en Jesucristo no es lo mismo que la fe de Jesucristo?
no es lo mismo. Y si no es lo mismo, ¿cuál es la diferencia? Primero definamos lo que es la fe. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Fe es tener una confianza firme en algo que vendrá y que en el presente no se ve, no se palpa. Es una confianza determinada en que va a ocurrir lo prometido o declarado por Dios. Podemos ejercer fe en eventos que ocurrieron en el pasado o eventos que ocurrirán en el futuro. Lo que es evidente para nosotros es lo que vemos y escuchamos en el presente. Imagina la escena cuando los ángeles son traídos a la existencia y abren sus ojos por primera vez y contemplan el rostro de su creador. Miguel hace que los ángeles dirijan sus miradas hacia quien está sentado en el trono alto y dice: Él es mi Padre y yo soy su Hijo, quien los trajo a la existencia, y ustedes son mis ángeles. El arcángel Miguel se presenta a los ángeles como el Hijo de Dios. Esta declaración, con profundas implicaciones, debía ser aceptada por los ángeles por medio de la fe, ya que no había evidencia de esta fundamental verdad. Era la palabra de Cristo que debía ser aceptada por fe. Los ángeles tuvieron fe en lo que Jesús les dijo acerca de su filiación con el Padre. Estos ángeles tenían naturalezas santas, inclinadas hacia lo bueno. Sin embargo, sus caracteres debían ser edificados, formados mediante las enseñanzas de Cristo. Y el carácter que cada ángel debía desarrollar voluntariamente debía ser el carácter de Cristo. Y para esto debían ejercer fe en todo lo que Jesús les declarara. Con el transcurso del tiempo, ellos serían poseedores de la fe de Jesús. Tener fe en Jesús es el camino inicial que nos conducirá a poseer la fe de Jesús. Vamos a ir a la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19. Tú crees que Dios es uno. Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Los ángeles caídos creen que Dios existe. Los demonios no son ateos. Estos seres malignos creen en la existencia de un Dios todopoderoso, y esto los lleva a temblar al pensar en el castigo que les espera. Pero esta fe en Dios de ningún modo les llevará a la salvación, porque en el cielo estos ángeles rebeldes decidieron no obedecer a Cristo. Esta clase de fe que se limita a creer en la existencia de Cristo, pero que no les lleva a la obediencia a Cristo, no es suficiente, porque es una fe muerta que no lleva los frutos de la obediencia. Muchas personas creen en la existencia de Dios y sin embargo no viven en obediencia al Dios en quien creen que existe. ¿La fe en Jesucristo es necesaria? Por supuesto, la fe en Jesucristo es la parte inicial del camino que nos llevará a poseer la fe de Jesús. El paso inicial es creer en la existencia de Cristo. Este debe necesariamente conducirnos a avanzar en el camino que nos llevará a desarrollar el carácter de Cristo, para llegar a poseer la misma fe de Jesús. Es decir, que debemos creer en Dios con la misma fe que Jesús posee. Una fe, una convicción firme y determinada en cada palabra que sale de la boca del Padre. Una fe confiada que está dispuesta a obedecer
todo lo que Dios requiere de nosotros. Una fe tal que nos lleve a hacer una entrega completa, sin reservas, al Padre de las Luces. Pero alguien se preguntará, ¿cómo es posible desarrollar una fe tal? ¿Cómo podemos llegar a confiar en el Padre Celestial con la misma clase de fe que Jesús posee? ¿Creer en el Padre con la misma intensidad y fervor del Hijo? Parece una tarea imposible de alcanzar. Veamos algunos ejemplos en el Antiguo Testamento de personajes que hayan desarrollado la fe de Jesús. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 4. Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Caín, al igual que Abel, recibieron su educación de parte de sus padres. Sin embargo, solo uno llegó a poseer la fe de Jesucristo. Caín creía en la existencia de Dios. Sin embargo, Caín era una persona que elegía selectivamente lo que él deseaba obedecer. Obedecía, sí, pero no todo. Elegía voluntariamente no obedecer cada palabra que Dios le pronunciaba. En cambio, Abel, quien mostraba una disposición más suave y dócil, elegía obedecer cada palabra que salía de la boca de Dios. Y la Biblia presenta a Abel como alguien quien alcanzó el testimonio de que era justo. ¿Qué clase de fe o de justicia revestía a Abel? La justicia de Cristo. Es la única justicia que hace salvo al pecador arrepentido. ¿Qué clase de justicia era la que revestía a Caín? La justicia propia del hombre. Y esta no nos puede dar salvación. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 20. Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La justicia de los fariseos podía verse muy buena por fuera, por las personas que les conocían. Sin embargo, Jesús, quien conocía los corazones, la observaba en su clara realidad. Vamos a leer también Mateo 23:27. Esto fue lo que Jesús le dijo a los fariseos que poseían su propia justicia. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Externamente los fariseos se veían limpios, justos. Sin embargo, Jesús observaba la realidad interna de sus caracteres. Para Cristo, la justicia de los fariseos eran como trapos de inmundicia. Esta justicia farisaica no la necesitamos. La justicia que sí realmente necesitamos es la justicia de Cristo. ¿Y cómo podemos recibirla? Vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Para que nosotros lleguemos a poseer la misma clase de fe que Jesús ejerce en su Padre, es inevitablemente requerido que Cristo se forme en nosotros. En 1 Juan 3:2 se nos dice: muy amados, ahora somos hijos de Dios,
y aún no es manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que si Él apareciere en nosotros, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Es únicamente Cristo quien se debe formar en nosotros. Y para que esto ocurra, el Padre derrama el Espíritu Santo de su Hijo sobre nosotros. Vamos a buscar en las Escrituras Gálatas 4:6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Abba Padre. Las dos palabras juntas tienen un profundo significado. Expresan el amor y la confianza total, infantil e inteligente del Hijo hacia su Padre. Para poder poseer la misma fe de Jesús, debemos poseer a Jesús en nosotros. Nadie más que Jesús se debe formar en nosotros, porque Él es nuestra esperanza de gloria. Él fue quien entregó su vida en la cruz por nosotros, los pecadores. 50 días después de la resurrección de Cristo, los discípulos, es decir, los hijos de Dios, recibieron en sus corazones el Espíritu del Hijo. Recibieron la vida del Hijo. Y con su Espíritu, Cristo los consoló con su propia presencia. Cristo se les manifestó en su Espíritu, y sólo así fueron semejantes a Él. Jesús hablaba a sus corazones, porque vivía en sus corazones. Ahora Cristo, formado en nosotros, es como podremos llegar a poseer la fe de Jesús, porque es el Hijo de Dios quien la ejerce viviendo en nosotros. Cristo, interiorizado en nosotros, es quien ejecuta esa clase de fe. A nosotros solo nos corresponde no entristecer al Espíritu de Cristo y conservarlo feliz en todo momento, hacer todo lo que nos corresponde para que su Espíritu Santo se encuentre a gusto viviendo en nosotros. Esta fue la experiencia de Pablo también. En Gálatas 2:20, Pablo nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué Pablo tenía la fe del Hijo de Dios? Porque era Jesús y no otro quien estaba viviendo continuamente en este apóstol. Cristo estaba crucificado a los deseos, costumbres y tradiciones del mundo. Igualmente Pablo, porque Cristo moraba en Pablo. Cristo está vivificado, abierto e interesado por las cosas celestiales y por la salvación de las almas. Igualmente lo estaba Pablo. El interés de Pablo por la salvación de las personas nacía primero en el corazón de Cristo, y de Cristo se transmitía a Pablo, porque Cristo moraba en Pablo. Preguntamos, ¿por qué Pablo logró vencer finalmente todos sus temores y tentaciones y defectos de carácter? Primera de Juan 4:4 nos responde, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Pablo logró vencer todo obstáculo porque el que estaba en él era más fuerte que el adversario que se encuentra en este mundo. Hemos comprendido que es Cristo viviendo en nosotros es quien ejerce la fe de Jesús, y que esta es la única manera de poseer la fe de Jesús. Esta es la fe que vence al mundo. Es imprescindible entonces asegurarnos que el Cristo que ha de venir a vivir a nuestros corazones
sea el Cristo que realmente presentan las Sagradas Escrituras, para que Él produzca en nosotros su fe. Ahora, ¿cómo puedo estar seguro que el Cristo que estoy conociendo y comprendiendo sea el verdadero Cristo, tal cual lo presentan las Escrituras? Bien, en la Biblia encontramos muchos títulos que son aplicables a Cristo. Mencionaremos algunos. A Cristo le conocemos como el Redentor del mundo, el Cordero de Dios, el camino, la verdad y la vida, el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. También le conocemos como el Fuerte de Jacob, el Renuevo, el León de la tribu de Judá, el Buen Pastor, la Luz del mundo. También le conocemos como el Sol de Justicia, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. También le conocemos como Jehová, el Ungido, el Mesías. También como Cristo, sabiduría de Dios, Cristo, poder de Dios. Le conocemos también como la Roca, Adonai, el Santo de Israel, el Hijo del Hombre. Y también le conocemos como el Hijo unigénito de Dios. El Cristo en el que hemos creído debe poseer todos estos títulos o apelativos. Y si hay más presentados en la Escritura, que aquí no los mencionamos, también debe poseerlos. No debe faltar ninguno. Si los tuviese todo, pero faltase el último, con el que se le conoce como el Hijo unigénito de Dios, estas demás verdades que mencionamos al principio de Cristo carecerían de un verdadero fundamento. Vamos a ver qué nos dice la Biblia con respecto a esto. Mateo capítulo 16, versículos 15 al 18. Mateo 16, 15 al 18. Jesús les dice a los discípulos: ¿y vosotros, quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra pequeña, y sobre la piedra grande edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La roca sólida, firme y grande, sobre la cual descansan todas las demás verdades de la Iglesia de Cristo y todos los demás títulos que se le aplican a Cristo, es el hecho de que Cristo en verdad es el Hijo unigénito de Dios, el único Hijo engendrado de Dios. Vamos a ver qué se nos dice en Habacuc 2:4. Dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Sabemos que Dios entregó por rescate de nuestras vidas la vida de su Hijo unigénito. Y cuando el tiempo se cumplió, Cristo abandonó las cortes celestiales y apareció en esta tierra revestido de humanidad, después de nacer de María, su madre. Él tomó una naturaleza humana. Pero, ¿qué tipo de naturaleza humana recibió? ¿Recibió Jesús una naturaleza humana con inclinaciones a lo malo? ¿O recibió una naturaleza humana inmaculada, sin mancha, como la que tuvo Adán antes de su caída? ¿Qué tipo de carne heredó Jesús? Muchos han considerado que Jesús tomó una naturaleza humana inmaculada, sin mancha, sin inclinaciones a la maldad, porque arguyen que nacer con este tipo de naturaleza humana caída es equivalente a nacer con pecado.
y esto sería lo mismo que pecar. ¿Qué tipo de carne heredó Jesús de su madre María? Veamos qué dice Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La Biblia es clara al presentar a Jesús como alguien que fue enviado por su Padre, como alguien que viene en semejanza de carne de pecado, y en esa carne de pecado venció o condenó al pecado. Es decir, en una naturaleza caída, semejante a la nuestra, logró la victoria sobre el pecado. Nacer con carne de pecado no es igual a pecar. ¿Qué es pecar? ¿Qué es cometer pecado? Vamos a ir a la Biblia y vamos a buscar en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4. Ahí encontramos una clara descripción de lo que significa cometer pecado. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Según este texto, pecar es infringir o violar deliberada y conscientemente la ley de Dios que ya hemos conocido. Esto ocurre con las personas que ya tienen un cierto desarrollo de la razón. Un bebé recién nacido, que trae en sí mismo una naturaleza humana caída, no puede tener conocimiento de la ley moral, que indica qué es lo malo y qué es lo bueno. Por lo tanto, un niño no puede quebrantar deliberadamente una ley que todavía no conoce. Si este niño muriese, no se le puede considerar como alguien que ha violado la ley de Dios, pues nunca la conoció. La manera en que Dios juzgará a todos los niños que han muerto lo ha dejado oculto a nuestro conocimiento, y en su infinita sabiduría Dios hará lo que es justo con nuestros niños, que murieron antes de poseer razonamiento. Solo confiemos en Él, en su infinita sabiduría, tal como Jesús lo hace. Cuando Jesús nació, heredó la carne de pecado de su madre María, así como ésta heredó carne de pecado de su madre, hasta remontarnos hasta el Edén. Todos heredamos la carne de pecado de nuestros primeros padres. Estos heredaron esa carne de pecado a sus hijos, y así sucesivamente hasta llegar a nosotros. Creer que Jesús tenía una carne inmaculada nos empuja a creer que esta carne santa la heredó de María, lo cual, de manera inconsciente, nos lleva a aceptar la Inmaculada Concepción de María, un dogma de fabricación romana, el cual no tiene ningún fundamento en la clara palabra de Dios. Alguien podría preguntarse: ¿en qué podría afectar mi salvación creer que Jesús heredó una carne sin semejanza a nuestra carne de pecado? ¿Podría esto afectarme en poder desarrollar la fe de Jesús? Si yo creo que Jesús fue diferente a mí en cuanto a su naturaleza humana, y que Él venía desde el vientre con la enorme ventaja de poseer una naturaleza humana perfecta e inmaculada, comprenderíamos que este tipo de naturaleza humana le daría a Jesús una gran ventaja para enfrentar todas las tentaciones de Satanás, y que para él vencer el pecado significó tan solo que fue un juego de niños. Sin embargo, sabemos que Jesús nos ha pedido que venzamos el pecado tal como Él lo ha vencido, como se nos dice en Apocalipsis 3:21. Al percatarnos de que nosotros
poseemos una enorme desventaja al poseer una naturaleza humana caída y debilitada por el pecado, tal promesa de que nos sentaremos en el trono celestial es algo que nunca ocurrirá debido a nuestras debilidades. Y esta perspectiva nos conducirá al desaliento, al desánimo, y no podremos llegar a tener una confianza tal como la tenía y la tiene Cristo en su Padre. Por lo tanto, tener un concepto equivocado acerca de la naturaleza humana de Cristo se convertirá en un obstáculo para llegar a desarrollar la fe de Jesús y un carácter santificado. Dios desea que tengamos ideas claras acerca de lo que tiene que ver con su Hijo. El Padre desea que su Hijo se convierta en nuestro deleite, ya que la delicia del Padre es su único Hijo engendrado de Él. Ideas claras y correctas acerca de Cristo nos conducirán a practicar una conducta correcta que tiene su origen en un corazón que ama sinceramente a Cristo con toda su fuerza. Y si el Hijo unigénito de Dios, tal como lo presentan las Escrituras, viene a morar en nuestros corazones a través de su propio Espíritu, Él será quien, en combinación de nuestra voluntad, ejecutará la voluntad de su Padre en nosotros. Él producirá en nosotros la fe de Jesús. Los pensamientos, sentimientos, palabras y acciones de Jesús serán los nuestros, porque Él ya vive en nosotros. Y la vida que vivamos será la vida del Cristo que vive en nuestro interior, el unigénito Hijo de Dios. Es necesario creer que Dios existe y que Dios posee un Hijo en verdad y en amor, para que lleguemos a poseer la fe del Hijo unigénito de Dios, que es la fe que vence al mundo, la fe de Cristo en nosotros. Que Dios nos bendiga, hermanos, y esperamos que este tema sea de mucha bendición para la edificación de su carácter. Y si esto es así, por favor, apoyen este canal dándole un like, un pulgar hacia arriba, y si no se ha suscrito, por favor, hágalo. Será usted una gran bendición para nosotros y para otras personas, ya que de esta manera el video será recomendado a otras personas que aún no lo han visto. Que Dios les bendiga y les cuide, y Dios bendiga su palabra. Hasta luego, y será en una próxima presentación en que nos volveremos a encontrar.